El filete estaba frío cuando me di cuenta de que ya no me pertenecía la cena. No era solo la temperatura, ni la textura de las patatas, ni la copa de vino que se quedaba intacta delante de mí como un actor que cumplía con el decorado. Era la sensación de invisibilidad, como si alguien hubiese movido las paredes de la habitación un centímetro hacia afuera y yo ahora flotara en ese hueco sin llegar a tocar nada. Había pasado mi vida entera intentando llenar esos huecos, no con palabras bonitas ni con gestos grandilocuentes, sino con trabajo real, noches de despacho, ecuaciones rotas que arreglé con números y esperanzas. Y en esa mesa, en la que mi familia celebraba lo que ellos llamaban el futuro, la historia que querían contar era otra. Mi padre, con ese porte de hombre acostumbrado a mandar sin que la gente notara cómo lo hacía, se puso en pie con la copa alzada. La boca se le dibujó en la misma sonrisa que usaba cuando firmaba contratos y cuando apagaba incendios empresariales. Miró a la sala como quien presenta una obra triunfante, y dijo: me enorgullece anunciar que Nicolás asumirá el cargo de director ejecutivo. Es hora de que una nueva generación tome las riendas. Los aplausos llegaron puntuales. Mi madre aplaudió con lágrimas de orgullo que no sabía si eran por él o por la idea de que todo seguía bien en la foto. Mi hermana aplaudió con una sonrisa tan auténtica que me dolió. Nicolás sonrió como si alguien le acabara de regalar un trofeo sin haber corrido la carrera. Tenía ese gesto de chico que cree que la vida le debe las cosas por nacer en el lugar correcto. Yo forcé una sonrisa, porque la coreografía del momento lo exigía: levantar la copa, sonreír, decir alguna tontería sobre el esfuerzo familiar. Lo hice, como lo había hecho miles de veces en reuniones y cenas diseñadas para mostrar unidad. Pero mientras todos celebraban, un cuarto dentro de mí se cerró. Sentí el cuchillo del tenedor como un peso imposible, porque yo sabía, con la claridad que da el haber pasado noches sin dormir por la compañía, que lo que celebraban no venía de mi esfuerzo. Llevaba años moviendo fichas, arreglando balances, peleando con acreedores y con contratos mal hechos, arreglando a oscuras para que el negocio no se viniera abajo. Lo había hecho sin grandes fotos, sin discursos, casi como un ejercicio de supervivencia. Y en esa mesa, mi padre regalaba la corona a quien menos había trabajado por ella. Aquella misma noche, después de la cena, me fui a la oficina. No por rabia exactamente, aunque la rabia estaba ahí, hirviendo, sino porque no sabía dónde más ir. Las luces del edificio se encendieron con el zumbido típico, y mi despacho olía a limpieza industrial y a papeles. Saqué unos archivos del cajón, estados financieros, minutas, acuerdos antiguos, contratos que hablaban en una jerga que yo entendía mejor que nadie. Releílos como quien lee cartas de un mapa que te ha salvado la vida. Los puntos donde el camino era frágil, las curvas donde el vehículo podía irse por un precipicio. Y entonces me di cuenta de algo que había sembrado sin que nadie lo notara. Durante años, en los huecos entre reuniones y llamadas, había ido comprando acciones discretamente, no por venganza, ni por ego, sino porque cuando arreglas cosas a escondidas aprendes a protegerte. Cada compra era una pieza más de un rompecabezas que yo armaba sin prisa. Nadie lo notó. Mi padre no verificaba mis movimientos en la bolsa interna porque estaba demasiado ocupado celebrando esculturas de éxito y recibiendo elogios en banquetes. Nadie sabía que, poco a poco, estaba subiendo la apuesta. Esa noche, bajo la luz fluorescente, repasé los números. 60%, 120,000 papeletas, firmas de transferencia, registros bancarios. La cifra se recortó en mis manos como una foto. Más de la mitad del paquete accionario estaba en mis manos, legal, inapelable. Me recosté en la silla, con la carpeta temblando. Durante años había hecho el trabajo sucio: comprar, reparar, asegurar. Había jugado largo. Y ahora, mientras afuera la ciudad dormía, algo en mí dio un clic. No se trataba simplemente de recuperar un título. Era un problema de integridad, de decidir qué clase de legado merecía mantenerse. La empresa que yo había salvado en silencio era para pasarla a un heredero que la tratara como un trofeo. No, no podía permitírmelo. Así que hice lo que sabía hacer. Planifiqué. Al día siguiente, la mañana llegó como una maquinaria. Entré a la sala de juntas con la carpeta bajo el brazo. Papá estaba allí con su porte habitual, pero con una vulnerabilidad nueva en la mirada, una especie de sospecha que no terminaba de aparecer. Nicolás lo miraba con esa mezcla de suficiencia y confusión que tienen los que creen que el mundo se les debe. Los miembros del consejo llegaron, con sus trajes planchados y su costumbre de intercambiar miradas frías. La sala olía a café caro y a decisiones que se toman con la suavidad de un cuchillo de acero. Abrí la carpeta como quien abre una caja fuerte simbólica. Les lancé el papel con la seguridad de quien sabe que la ley está de su lado. Creo que todos deberían ver esto,
dije. Mis palabras cayeron y la sala se tensó como una cuerda. Entregué las hojas del acuerdo de accionistas, donde se leía negro sobre blanco el porcentaje. Sus ojos se movieron con la incredulidad de quien lee una noticia que no esperaba. Vi a mi padre palidecer, vi a Nicolás pasar de la arrogancia al desconcierto a una ira que le hinchó las venas de la frente. No puedes hacer esto, balbuceó papá. Javier, hijo, tú no. Esto no se hace así. ¿No se hace así? ¿Cómo se hace entonces, si no es con la ley de por medio y con años de esfuerzo detrás? Me apoyé en la mesa y miré a cada uno. Había rostros que yo había visto en momentos de crisis, que ahora estaban rojos por la sorpresa. Me sentí extrañamente sereno. Había hablado menos de lo que crees, había actuado más de lo que cualquiera podría imaginar. No estoy tratando de destruir a nadie, dije con calma. No voy a despedir a mi hermano. Le doy opciones. Puede quedarse y trabajar, o puede vender su paquete. No es nada personal, solo limpieza. La frase era corta, pero la sala vibró con su fuerza. Nicolás intentó ponerse firme y decir que lo habían traicionado, que la familia no se maneja así, que había valores que preservar. Escuché su voz, esa súplica de niño que cree que la vida debería seguir un libreto, pero papá no lo defendió. Había un quiebre en su lealtad, una grieta en la fe. Había puesto a su hijo en el escenario sin mirar las telarañas detrás, y ahora las telarañas le cubrían a él. La poesía de todo esto era amarga. Yo no quería su humillación pública, no quería la victoria sabida por sangre y rencor. Quería, al final, lo que toda persona que amó una cosa quiere, que la cosa sobreviva y sea bien llevada. Si para lograrlo debía ser firme, lo sería. Las semanas siguientes fueron una sucesión de movimientos legales y silenciosas maniobras. Nicolás escogió vender, rabia y orgullo mezclados, aceptó un cheque y una promesa de venganza. Papá se retiró a la soledad de un despacho reducido, a menudo con la mirada perdida en un vaso de whisky. La prensa mordió el hueso y nos dibujó como el viejo culebrón, hermano traicionado, padre herido, hijo despiadado. No contesté a casi nada. ¿Por qué darle espacio a los que gritan y mienten? Dejé que la verdad fuera saliendo, pieza por pieza, contratos que mostraban la casi quiebra del pasado, documentos que hablaban de rescates, el trabajo de esas noches en que yo había cambiado cajas de números por estabilidad. La narrativa se fue reescribiendo lentamente, pero la victoria tuvo un sabor extraño. Recuperé el control operacional, sí, pero perdí la casa. Las cenas eran más cortas, las miradas más tibias, las conversaciones más cautelosas. El éxito no llenaba la ausencia de calor familiar. Esa fue la primera lección dura, que el poder te lo puede dar la ley o los números, pero no devuelve abrazos. Y, sin embargo, mientras firmaba los papeles y ajustaba contratos, algo más se despertó dentro de mí. Ver la empresa funcionar como yo sabía que debía funcionar me dio algo que el aplauso de la mesa de la cena no me había dado, la certeza de que lo que yo hacía importaba. Cada decisión, cada reestructuración, cada ajuste de nómina, era un acto de conservación. Y no había nada más satisfactorio que ver la maquinaria rodar sin chirridos. Fue en uno de esos días, cuando todavía estaba organizando el consejo y reacomodando a los directivos, que recibí un mensaje críptico en el correo interno: revisa la carpeta X. No la abras en público. La firma era antigua, casi desgastada, la caligrafía de mi abuelo. Un escalofrío me recorrió. Abrí la carpeta en mi oficina, a puerta cerrada. Había documentos, sí, pero también una llave metálica pequeña metida en un sobre de papel. Una nota corta decía: cuando la familia te expulse o te celebre, la llave sirve. No la pierdas. Podría decir que no la entendí de inmediato, pero eso sería mentira. Mi abuelo fue un tipo que sabía de juegos de poder y precauciones. Guardé la llave en mi cartera y pensé que sería una herramienta más, un seguro, una curiosidad familiar. No imaginé que a la mañana siguiente iba a hacer la diferencia entre perderlo todo y conservarlo. Porque, como ya había aprendido en la primera batalla, la vida corporativa es exactamente eso: una serie de partidas que no avisan cuando empiezan. Al final de ese primer capítulo de mi revancha, me quedé en la terraza del edificio con la ciudad extendiéndose debajo como una alfombra de luces. Sentí el viento en la cara y la llave caliente sobre la palma de mi mano. No era la llave del tesoro, sino de la responsabilidad. Tenía la empresa, sí, tenía la evidencia de que mi trabajo había salvado aquello que amaba, pero había pagado un precio. Y mientras la noche se cerraba, supe que lo que venía no sería ni dulce ni simple. Había muchos más jugadores en el tablero, muchos que aún no habían mostrado sus cartas. Y Nicolás todavía tenía rabia y tiempo. Guardé la llave en la cartera, apagué la luz y me fui a casa. Tenía la certeza de que, a partir de ahora, cada paso sería observado, cada respiración analizada, y que la historia que había empezado en aquella mesa de la casa,
la cena con el aplauso. No terminaría solo con documentos firmados. Era apenas el principio. El despertador sonó con la insistencia de quien no entiende de victorias ni derrotas. Abrí los ojos con la sensación de no haber dormido, aunque la cama juraba lo contrario. Había algo que se movía dentro de mí, una mezcla entre adrenalina y desconfianza. Cuando caminas sobre un terreno recién reclamado, aprendes que lo primero que aparece no es la celebración, sino la sombra. Y la sombra llegó temprano. Encendí el celular, 62 correos nuevos, 14 mensajes perdidos, 3 notificaciones de la junta directiva. Me senté en el borde de la cama y respiré. La noticia de mi consolidación como accionista mayoritario se había esparcido como pólvora. Y la pólvora, cuando encuentra oxígeno, hace ruido. Entre los mensajes había uno de papá. Hablemos. Hoy. Oficina principal. 9:15. Breve. Sin adornos. Como si quisiera evitar escribir hijo. Y otro mensaje, extraño, sin remitente. No dejes la llave. Llévala. Me quedé mirándola sobre la mesita de noche. Era una llave metálica pequeña, vieja, con un grabado casi borrado. La tomé y la guardé en el bolsillo del saco. No iba a ignorar la advertencia de un fantasma. Me vestí como cualquier día. Traje azul marino, corbata discreta, el uniforme de quien sabe que el poder se expresa en la sutileza. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Mis ojos tenían algo distinto, dureza, pero también claridad. Ya no era el hijo que esperaba reconocimiento, era el hombre que había aprendido que el reconocimiento se gana cuando ya no lo necesitas. El ascensor que olía a traición. La recepción parecía igual, pero no lo estaba. Los saludos eran cortos, las sonrisas tensas, los pasos más rápidos. El ascensor subía como un ataúd vertical hacia el piso 48. Cuando se abrieron las puertas, encontré a Luciano, uno de los miembros del consejo financiero, esperándome. Felicitaciones, dijo con una sonrisa que tenía más filo que alegría. Aunque creemos que precipitaste cosas. Creemos. Plural peligroso. Lo precipitado fue no mirar las cuentas hace 3 años. Contesté. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión. Me abrió paso. No estaba acostumbrado a que no lo escucharan. Ese tipo de gente piensa que la lealtad siempre sostiene su silla. No saben que, a veces, uno aprende a serrucharla por debajo en silencio. Mi padre. Entré a su oficina. Ese lugar olía a cuero, a madera cara, a decisiones tomadas sin dudas. Allí mi abuelo había firmado contratos legendarios. Allí mi padre había tomado riesgos que nos hicieron estar en la cima. Y ahora, allí iba a ocurrir algo que ninguno de los dos podía revertir completamente. Papá estaba mirando por la ventana. No giró al escucharme entrar. Llegas puntual, dijo, sin emoción. Siempre. Se giró lentamente. Sus ojos tenían cansancio, pero también orgullo herido. ¿Qué buscabas?, preguntó. ¿Demostrar algo? ¿A quién? Carcajeé por dentro. Era absurdo. Había trabajado décadas por algo y ahora parecía ser el villano. Buscaba salvar la empresa, respondí, y no iba a dejarla en manos de alguien incapaz. Sus cejas se fruncieron. Un terremoto en microexpresión. Tu hermano necesitaba guía, no expulsión, dijo. Necesitaba responsabilidad, respondí. Y eso no se enseña con premios, se enseña con consecuencias. Nos miramos en silencio. A veces el silencio entre padre e hijo dice más que una discusión. Y dime, papá, añadí, si esta empresa se hubiese ido a pique por falta de gestión, ¿quién habría pagado? ¿Yo también? No respondió. Eso ya era respuesta. Ven, dijo finalmente. Abrió un cajón secreto al que yo nunca había prestado atención. Sacó una carpeta negra, gruesa, sellada con un cierre metálico. Dentro, carpetas rojas, verdes, azules. Y un sobre blanco. Tu abuelo dejó instrucciones. Para mí. Y para ti. Me extendió el sobre blanco. Lo abrí. El que tenga la mayoría no tiene el poder, solo tiene exceso. El poder está bajo llave. No confíes en quienes aplaudan. Y una tarjeta electrónica, pequeña, de seguridad elevada. Papá gruñó. Yo nunca entendí estas instrucciones. Pero tu abuelo dijo que cuando uno de mis hijos tomara el control, tendría que encontrar la bóveda. ¿Qué bóveda? Levantó el índice. Subsuelo 2. Sala restringida. Nivel rojo. Respiré hondo. Había oído de esa sala, pero creí que eran rumores. Ábrela, ordenó. ¿Y tú? Tú eres el CEO, ¿no? Sus palabras cortaron, pero ya era tarde para pedir suavidad. Los pasillos prohibidos. Me dirigí a los ascensores de servicio. Los pasillos estaban vacíos. Cuando el ascensor descendió al subsuelo, mis oídos se taparon. Sentí un golpe seco cuando llegamos. La puerta metálica se abrió y reveló un pasillo gris iluminado con luces frías. Allí, otra puerta enorme con escáner de retina y lector de tarjeta. Puse la tarjeta. Acceso autorizado. El corazón me martillaba. La puerta se abrió como una mandíbula.
Había dentro una pequeña habitación, un escritorio, una computadora antigua, y una caja fuerte empotrada con la misma figura grabada que la llave que llevaba conmigo. Saqué la llave, encajó, giré, la caja hizo clic. Dentro había un dossier de 200 páginas, 3 contratos internacionales, fotografías, y una carpeta pequeña con mi nombre escrito por mi abuelo. Mis manos temblaron, la abrí. Si llegaste aquí, significa que la familia se dividió, y que el poder real está en peligro. Guarda estos documentos. Contienen la información que podría destruirnos, o coronarte definitivamente. Dentro había datos de compras secretas de competidores, patentes no registradas, acuerdos con gobiernos, y lo más grave, información sobre fraudes cometidos por ciertos miembros del Consejo. Con esos documentos podía despedir, encarcelar, o someter a varios directivos peligrosos. Era munición, era fuego puro. La trampa. Salí de la sala y volví al ascensor. Al llegar al piso principal, había 8 personas esperando, incluyendo Martínez, el cabeza del consejo. Qué curioso verte por el subsuelo, dijo, falsamente amable. ¿Buscando algo? Alguien lo había alertado. Solo revisando infraestructura, respondí sin parpadear. Martínez sonrió. Su sonrisa era un charco de petróleo. Baja velocidad en infraestructura. Suben acciones. Buen trabajo, susurró. Era amenaza, vestida de comentario casual. La emboscada legal. A las 3 de la tarde, una notificación del Departamento Legal. Solicitud extraordinaria. Revisión del nombramiento del CEO. Posible revocación. Me reí amargamente. El golpe no vendría de la familia, vendría del consejo. Yo sabía jugar. Entré a la sala de juntas. Los presentes tenían papeles, abogados, y sonrisas asesinas. Señores, anuncié, antes de votar cualquier cosa, deben revisar estos documentos. Puse la carpeta sobre la mesa. La abrieron. Sus rostros cambiaron color. Esto, ¿de dónde sacaste esto? Susurró Martínez. Fuente interna. Respondí, nivel superior. No puedes usar esto como coacción, espetó otro. No lo hago, solo notifico. Y si quieren hablar de revocaciones, hablemos también de responsabilidad penal. Silencio. Mi nombramiento se mantiene, dictaminó el presidente interno, sudando. Votación cancelada. Martínez me miró con odio puro. Había ganado la primera guerra, la caída de un hermano. Ese mismo día, Nicolás apareció en mi despacho. Sus ojos estaban rojos. Hiciste de todo esto un circo, escupió. No tienes idea de lo que se viene. Aprendí de papá, respondí. Y de abuelo. Me empujó contra la mesa. Yo nací para estar arriba, dijo con lágrimas contenidas. Y yo nací para sostener lo que tú no puedes, respondí. Se fue golpeando la puerta. Sabía que no sería la última vez que lo enfrentaría. La llamada. Al irme a casa, mi celular sonó. Número desconocido. Aló. La voz era vieja, firme. Felicidades, muchacho. Tu abuelo estaría satisfecho, pero aún no seguro. ¿Quién habla? El guardián de la bóveda, respondió. Me quedé congelado. Lo que encontraste es solo la mitad, susurró. La otra mitad no está en la empresa. ¿Dónde está? Silencio. Luego, en manos de alguien que no te quiere ver coronado. Y cortó. La noche que no pude dormir. Me miré al espejo. La llave estaba caliente como si ardiera. Esa pequeña pieza de metal era la frontera entre el orden y la guerra. Respiré hondo. Este juego se había vuelto mucho más grande que solo conseguir el cargo. Ahora había enemigos invisibles. Y un abuelo que aún me hablaba desde la tumba, trazando rutas. La llave brilló bajo la luz, y supe, al día siguiente, no iba a despertar un CEO, iba a despertar un rey en un tablero lleno de serpientes. Desperté con la misma sensación que la mañana anterior, pero ahora no había duda, el juego había cambiado. La llave ya no era solo un objeto metálico, era un símbolo de autoridad, de información y, sobre todo, de control. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía podía provocar reacciones que iban desde aplausos hasta caos absoluto. La empresa, la familia, todo estaba en un delicado equilibrio sobre el filo de una navaja. Encendí la computadora y abrí los correos pendientes. Más de 100 mensajes, la mayoría del consejo y del equipo legal. Todos parecían cortos, tensos, con frases inconclusas como si alguien estuviera midiendo sus palabras antes de enviar. Entre ellos, uno destacó, un correo sin remitente visible, con el asunto, el tablero se mueve. Abrí el archivo adjunto. Era un diagrama con conexiones de todas las subsidiarias, contratos internacionales y movimientos financieros ocultos de la familia y la empresa. Cada línea tenía un código de colores, y entre esos códigos, encontré anotaciones que solo alguien con pleno conocimiento interno podría hacer. Mi abuelo había dejado instrucciones más allá de lo que imaginaba. La primera maniobra. No tardé en organizar una reunión privada con el Departamento de Seguridad Corporativa. Necesitaba confirmar que nadie estaba interceptando mis movimientos ni filtrando información antes de tiempo. La oficina estaba vacía, las persianas bajadas. El ambiente era pesado,
lleno de la tensión que solo se siente cuando todos saben que algo grande está por suceder. Señor Marcos, dijo Valdés, jefe de seguridad, ¿la reunión es urgente? Sí, respondí. Necesito saber quién tiene acceso a la bóveda y a los sistemas de control. Valdés hizo una pausa y luego asintió. Trajo un reporte con credenciales, horarios de acceso y registros de entrada a todas las salas restringidas. Mientras lo revisaba, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había intentos de acceso no autorizados la noche anterior, y los registros apuntaban a alguien muy cercano, alguien de confianza para papá. Esto no fue accidente, dije en voz baja. Alguien intentó entrar mientras yo estaba fuera. Valdés levantó las cejas. ¿Quiere que haga seguimiento? Sí, pero con discreción. Nadie debe saber que estamos investigando. El primer movimiento en este tablero de serpientes no podía fallar. Cada paso en falso, cada filtración, podría costarme el control que recién había adquirido. La traición más cercana. Al mediodía, Nicolás apareció en mi despacho. Su rostro estaba impaciente, mezclando furia y desconcierto. ¿Sabes que papá me eligió para CEO? Dijo, como si intentara recordarme que yo era secundario. Lo sé, respondí calmado. Y también sé que eso no significa que tengas control absoluto. Tú no entiendes, gritó. Nadie puede tomar decisiones sin mí. Exactamente, nadie, repliqué. Por eso estoy aquí. Sus ojos se llenaron de odio. No vas a salir impune. Depende de ti, dije con una sonrisa que no llegó a mis labios. Depende de cómo juegues. Se marchó golpeando la puerta. Su furia era evidente, pero lo más importante era que subestimaba mi posición. El mensaje del guardián. A media tarde, recibí un mensaje de texto encriptado. Solo decía, no confíes en nadie que use aplausos como escudo. El verdadero poder está en lo que guardas. Sabía que venía del guardián de la bóveda, aquel misterioso aliado de mi abuelo. No daba más detalles, pero la advertencia era clara. Los movimientos que yo hiciera debían ser calculados, precisos y silenciosos. Abrí la carpeta que me había dado papá y revisé cada contrato, cada acuerdo, cada plan de contingencia. Todo estaba ahí, nombres, fechas, cláusulas que podían cambiar la estructura de la empresa en minutos. El poder ya no dependía de títulos ni aplausos, dependía de información y ejecución. El primer contraataque. Decidí moverme. Llamé a los abogados internos y al equipo financiero más cercano. Les pedí preparar un informe completo de la situación, qué áreas estaban vulnerables, qué decisiones se habían tomado sin mi conocimiento, qué contratos podían invalidarse. Todo debía estar listo antes del final del día. Mientras trabajaban, llamé a Nicolás. Quiero hablar, dije. No tengo tiempo para tus juegos, respondió. Esto no es un juego, es el futuro de la empresa y tu familia. Y la verdad, es que la llave que nadie vio venir ya está en mis manos. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con un hilo de preocupación en la voz. Quiero que entiendas que el control no es quien aplaude, sino quien decide, dije, dejando que el silencio hablara por mí. Cortó. Sabía que el golpe había calado. El tablero de serpiente se mueve. Al cerrar mi laptop, miré por la ventana. El sol caía sobre la ciudad, reflejándose en los edificios como si cada luz fuera un ojo observando mis movimientos. La empresa estaba llena de serpientes invisibles, aliados que podían traicionar, enemigos ocultos, familiares confundidos entre la lealtad y la ambición. Mi abuelo siempre decía que el poder no se gana con fuerza, sino con paciencia y estrategia. Hoy entendía cada palabra, cada contrato que revisé, cada documento que guardé. Cada movimiento que hice estaba colocando las piezas exactas para un control que nadie podría disputar. Al salir de la oficina, sentí algo extraño, la sensación de que alguien me seguía. Cada paso era observado, cada decisión era medida, pero ya no me intimidaba. Había aprendido que en este tablero, quien controla la información controla el juego. La noche que todo cambió. Esa noche, antes de dormir, revisé de nuevo la carpeta. Dentro, había un sobre que antes no había notado. Tenía mi nombre escrito en letra de abuelo, con tinta negra, precisa. Al abrirlo, encontré un mapa de la empresa, entradas secretas, salas restringidas, puntos de acceso a información crítica. Esto es más de lo que esperaba, murmuré. Mi teléfono vibró, una llamada anónima. La voz al otro lado era firme, calmada. Si crees que tener la llave es suficiente, estás equivocado. Todavía queda un movimiento que no has visto. Colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora con claridad. El juego apenas comenzaba, y mientras me recostaba en la cama, la llave brillaba bajo la luz de la lámpara, recordándome que el poder verdadero siempre está oculto, hasta que decides usarlo. El sol apenas se levantaba sobre la ciudad cuando entré a la oficina. Había una calma engañosa, el tipo de silencio que precede a una tormenta. El equipo trabajaba como siempre, tecleando,
revisando reportes, sin saber que el tablero de juego acababa de cambiar y que las piezas más importantes ya no estaban bajo su control. Caminé por los pasillos como si nada hubiera pasado. Nicolás estaba en su despacho, revisando papeles, intentando aparentar confianza. Me detuve unos segundos frente a su puerta, observando cómo sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. No lo sabía, pero la llave que había encontrado me daba más poder del que él imaginaba. Los aliados inesperados. Decidí empezar con lo seguro, identificar quién estaba realmente a mi lado. Hablé con los gerentes de área, uno por uno, con calma, con preguntas indirectas. Quería ver sus reacciones, medir sus lealtades. Algunos se mostraron demasiado complacientes, otros demasiado ansiosos, y unos pocos mostraron signos claros de nerviosismo. No se preocupen por lo que pasó ayer, les dije en una reunión privada. La empresa sigue funcionando, y necesito su apoyo para garantizar que todo esté bajo control. Lo que no sabían era que ya había comenzado a ejecutar pequeños movimientos que cambiarían la dinámica del poder. Códigos de acceso ajustados, contratos revisados, información crítica protegida. Cada decisión que tomaban, cada acción que realizaban ahora estaba alineada con mi estrategia. La trampa para Nicolás. Nicolás pensaba que podía intimidarme con su título, que el aplauso del consejo le daba autoridad. No sabía que el verdadero poder estaba en la información que yo había asegurado. Esa misma mañana, mientras él hablaba con los ejecutivos, envié un correo secreto a los abogados internos y al departamento financiero, un informe detallando cada decisión que Nicolás había tomado sin autorización y sus posibles implicaciones legales. Esto será suficiente para que entienda que no puede moverse sin mí, pensé, mientras observaba cómo se desarrollaba la rutina diaria. Los correos no tenían remitente visible, solo la alerta de asuntos legales y financieros. Para cuando Nicolás se diera cuenta, ya sería demasiado tarde para revertir cualquier daño que él mismo pudiera causar. El primer enfrentamiento directo. A mediodía, Nicolás me llamó a su despacho, con la falsa seguridad de quien cree tener ventaja. Quiero entender qué estás haciendo, dijo, con un hilo de autoridad que ya no tenía. Esto no puede seguir así. Claro, Nicolás, respondí calmado. Pero antes de explicar, necesito que reconozcas algo. ¿Qué? Dijo, frunciendo el ceño. Que el control no depende de aplausos ni títulos, dije. Depende de la información, de la ejecución, y de quien realmente entiende la empresa por dentro. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero intentó ocultarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Que todo lo que hoy crees que está bajo tu mando, en realidad ya tiene dueño, dije, dejando que el silencio llenara la habitación. Y ese dueño soy yo. Reforzando mi posición, salí de su despacho y me dirigí a la sala de sistemas. Cada servidor, cada acceso a datos críticos, estaba bajo mi control directo. Verifiqué que las restricciones estuvieran activas, que cualquier intento de acceso no autorizado quedara registrado. No se trataba de intimidar. Se trataba de garantizar que la empresa no pudiera avanzar sin mí. Mientras revisaba los registros, un mensaje encriptado apareció en mi pantalla. Bienvenido al siguiente nivel. Observa y aprende. La pieza que falta aún está en movimiento. Era mi abuelo nuevamente, recordándome que, aunque la llave era mía, el juego era más complejo de lo que imaginaba. Cada movimiento debía ser calculado, cada paso debía ser estratégico. El factor sorpresa. Por la tarde, llamé a Nicolás a una reunión con los ejecutivos clave. Quiero revisar el flujo de decisiones de la última semana, dije, calmad. Cada acción tomada sin autorización ahora debe ser evaluada. Nicolás intentó interrumpirme, pero lo detuve con una mirada firme. Cada reporte que desplegué mostraba claramente que sus decisiones podrían haber puesto en riesgo proyectos críticos. Los ejecutivos miraban sorprendidos, algunos claramente preocupados. Esto no es un ataque personal, dije. Es un recordatorio de que la empresa no se dirige por títulos, se dirige por conocimiento y control de la información. Nicolás no dijo una palabra. Sabía que había perdido terreno. Cerrando el día. Al terminar, regresé a mi despacho y revisé la llave nuevamente. No era solo un objeto, era la representación de todo lo que podía controlar: contratos, decisiones, información crítica y, sobre todo, la mente de aquellos que pensaban tener el poder. El tablero estaba listo. Las piezas se movían, pero nadie aún entendía quién estaba realmente al mando. Mientras el sol se ocultaba, recibí un último mensaje. La tormenta se acerca. Prepárate para el momento en que todas las piezas queden visibles. Sonreí. Sabía que el próximo movimiento cambiaría todo. El día comenzó como cualquier otro,
pero la calma era solo una fachada. Desde mi despacho, observaba el movimiento de la empresa, como cada acción de Nicolás y su equipo estaba condicionada por los límites que yo había establecido sin que nadie lo notara. Era como ver un tablero de ajedrez gigante donde todas las piezas se movían solas, excepto por mí, que era el único que realmente jugaba, sembrando dudas. Mi primer movimiento fue simple: correos anónimos, pequeñas alertas sobre decisiones que requerían verificación, notas sobre contratos pendientes, recordatorios de auditoría. No tenían remitente, solo el efecto deseado: sembrar la duda. Cada gerente, cada ejecutivo clave, comenzó a cuestionarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba detrás de esto? La tensión crecía y Nicolás se mostraba cada vez más inseguro. Caminé por los pasillos con la serenidad de quien sabe que ya ha ganado la mitad de la partida. Los empleados miraban sus pantallas, preocupados, revisando correos, sin saber que el verdadero jugador estaba justo delante de ellos, exponiendo la incompetencia. Decidí que era momento de actuar más directamente. Convocé a Nicolás a la sala de juntas con los jefes de departamento presentes. Vamos a revisar las decisiones críticas de esta semana, dije, con la voz calmada pero firme. Cada acción tomada sin autorización ahora debe ser discutida. Desplegué los reportes que había recopilado en secreto: decisiones incompletas, contratos firmados sin respaldo legal, pasos que podían haber comprometido proyectos estratégicos. Cada error quedaba registrado, cada riesgo evidente. Los ejecutivos intercambiaban miradas, y Nicolás, que hasta entonces se había mantenido confiado, empezó a sudar. No entiendo, dijo, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Esto no puede ser cierto. Sí, es cierto, respondí, con calma. Y es la razón por la que el control de esta empresa nunca debe depender de un título o un aplauso. La sala quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. Nicolás intentó justificar cada acción, pero cada argumento estaba refutado por los datos que yo había preparado meticulosamente. Movimientos estratégicos. Mientras la junta discutía, envié mensajes codificados a los departamentos clave: legal, financiero y tecnológico. Cada uno debía bloquear cualquier intento de acción de Nicolás que no estuviera supervisada directamente. Lo hice de manera que pareciera una medida de seguridad corporativa, no un golpe personal. Nadie sospechaba que era yo quien realmente controlaba todo desde detrás de escena. Mis pasos estaban calculados. Cada correo, cada instrucción, cada registro de acceso reforzaba mi posición y debilitaba la suya. No era solo una lucha de poder, era una demostración de control absoluto. El primer impacto real. Para mediodía, los ejecutivos clave empezaron a acercarse a mí discretamente. Necesitamos tu consejo, dijeron algunos, con voz baja. Nicolás no parece saber cómo manejar esto. Sonreí para mis adentros. Era exactamente lo que esperaba. No se trataba de humillarlo públicamente, se trataba de mostrar que la confianza y el respeto se ganan con capacidad, no con títulos. Cada gerente, cada jefe de área, comenzaba a mirar hacia mí como la autoridad real. Nicolás pierde terreno. Al final de la reunión, Nicolás estaba pálido, con las manos temblorosas. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataban que entendía lo que había ocurrido. Yo había tomado el control sin que él ni la junta se dieran cuenta. Cada palabra que decía parecía vacía, sin peso. Marcos, logró decir, con dificultad. Esto no. Su voz se quebró, y no continuó. No respondí. No era necesario. Mi silencio hablaba más que cualquier palabra. Preparando el cierre. Esa noche, mientras revisaba los últimos movimientos, confirmé que todas las piezas estaban listas: registros, contratos, accesos, auditorías. Cada camino llevaba a mí. Nicolás podía intentar hacer cualquier cosa, pero ya no tenía la capacidad de influir en las decisiones críticas de la empresa. Recibí un mensaje en mi teléfono. El momento se acerca. Prepárate para hacer el movimiento final. Sonreí. Sabía que la jugada decisiva estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, todos verían quién realmente tenía el control. Y Nicolás aprendería que subestimar al jugador correcto puede costar todo. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado. La ciudad parecía igual de indiferente, pero dentro de la empresa, todo estaba a punto de cambiar. Caminé por los pasillos con la calma absoluta de quien ya sabe que la partida está ganada. Cada mirada que recibía de los empleados, cada saludo forzado de Nicolás confirmaba lo que ya era evidente: yo era el jugador real, aunque nadie lo hubiera visto venir. El momento de la verdad. Convocaron a todos a la sala de juntas a las 9 en punto. Nicolás entró primero, con su traje impecable y una sonrisa que intentaba transmitir seguridad, pero sus ojos lo traicionaban. Yo llegué unos minutos después, sin prisas, con una carpeta bajo el brazo. La sala estaba llena, los ejecutivos clave, el personal de confianza y,
Por supuesto, los ojos curiosos de Nicolás. Buenos días, dije, saludando con la calma de alguien que controla todo. Antes de comenzar, quiero mostrar algo que quizás se les haya pasado por alto. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Dentro estaban todos los documentos que demostraban la propiedad de los sistemas, los contratos, los accesos y las auditorías que había preparado en secreto. Todo en regla, todo legal, todo vinculado a mí. El murmullo comenzó inmediatamente. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas, mientras Nicolás palidecía. ¿Qué significa esto?, preguntó, intentando aparentar autoridad. Significa, respondí, que quien tiene el control real de la empresa no es un título ni un aplauso, sino quien conoce y domina cada engranaje de su funcionamiento. El poder en mis manos. Con un solo gesto, activé el acceso a los sistemas críticos frente a todos. Los servidores, las plataformas digitales, los contratos de proveedores, todo respondía solo a mis credenciales. Nicolás tocó su laptop, intentando cambiar algo, pero cada acción estaba bloqueada automáticamente. No había manera de revertirlo. Marcos, esto no puede ser legal, dijo, con la voz quebrada. Legal es exactamente lo que he preparado, respondí, y completamente verificable por nuestro departamento legal. Los ejecutivos no necesitaban escuchar más. Sus miradas se dirigieron hacia mí. Era evidente quién tenía la llave de la empresa. Nadie cuestionaba la autoridad, nadie discutía. Incluso Nicolás comprendió, aunque con dolor, que había subestimado al jugador equivocado. El reconocimiento silencioso. La junta terminó sin más discursos. Todos sabían lo que había pasado. Yo controlaba la empresa. No necesitaba gritos, no necesitaba aplausos. La lección estaba clara. El poder real no se otorga, se conquista con inteligencia y preparación. Mientras caminaba hacia mi despacho, varios ejecutivos se acercaron discretamente para felicitarme o pedirme consejo. Nicolás permaneció atrás, solo, mirando cómo la realidad lo superaba. La humillación que él había intentado infligirme se había revertido de la manera más contundente posible, consolidando el control. Pasaron los días y la empresa comenzó a reorganizarse bajo mi liderazgo silencioso. Los contratos críticos se revisaron, las operaciones se ajustaron y cada departamento entendió que cualquier decisión estratégica debía pasar por mí. No buscaba protagonismo ni reconocimiento público, buscaba control absoluto y estabilidad. El antiguo CEO había confiado en títulos y apariencias. Yo confié en preparación y conocimiento. La diferencia fue abismal. El cierre de la historia. Una tarde, mientras Nicolás intentaba mediar con un proveedor sin éxito, me senté en mi escritorio, respirando profundamente. La llave que nadie vio venir estaba finalmente en mis manos. Cada paso, cada estrategia, cada decisión calculada había culminado en este momento. No hubo aplausos, no hubo titulares, solo la certeza silenciosa de que yo era el que realmente mandaba. Y mientras miraba por la ventana a la ciudad, entendí algo fundamental: el poder no se anuncia, se ejerce.